Tenemos que seguir usando muy bien los elementos de protección personal, mantener el distanciamiento social, tanto en las unidades clínicas como en las no clínicas, y por supuesto el lavado de manos bien hecho y con frecuencia. Y bueno, antes de entrar en el tema de la reunión, la recomendación, por favor, de cerrar pantallas y micrófonos y sus preguntas a través del chat. La reunión de hoy ha sido preparada por la unidad de psiquiatría en un tema obviamente muy relevante. Todos estamos tensionados por la situación actual, todos estamos en una situación de estrés, por la preocupación, por la incertidumbre, y nuestros niños y adolescentes no lo son menos, ¿ya? Y dentro de los niños y adolescentes hay grupos especiales que son particularmente vulnerables a esta situación. De esto entonces nos van a presentar hoy día la doctora Francisca Vargas y el doctor Javier Ignacio Rojas del programa de psiquiatría de nuestro hospital, en una conferencia titulada Salud Mental en tiempos de COVID-19. Inicia la presentación la doctora Vargas. Gracias, doctor, por la presentación. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, está muy bien. Sí. Perfecto, gracias, doctor. Y bueno, hola a todos, buenos días. La verdad, nosotros estamos muy contentos de poder participar en la reunión de hoy día, muy contentos de esta invitación. Bueno, me presento nuevamente, soy Francisca Vargas y esta es una presentación que hacemos en conjunto con mi compañero Javier Rojas. Los dos somos residentes de psiquiatría infanto-juvenil de tercer año de este hospital. Y bueno, la idea de la presentación de hoy es entregarles obviamente información, conocimiento, evidencia, pero por sobre todo que sea una presentación más bien práctica, que les entregue herramientas aplicables a nuestros pacientes, a nuestro quehacer diario y ajustado por supuesto al contexto y la realidad que estamos viviendo hoy. En ese sentido, nos gustaría partir mostrándoles y hablando de esta encuesta. Es una encuesta que hace la organización Educación 2020 y que sacó sus resultados al público el 29 de abril de este año, son bien recientes, y participaron alrededor de 3.400 personas, entre estudiantes, apoderados, docentes, también equipos directivos de todo el país. Fue vía online. Y el objetivo de esta encuesta era conocer las condiciones y las herramientas que disponen las comunidades educativas para sostener más bien el proceso de enseñanza a distancia que estamos viviendo hoy en día, pero también recoger las opiniones de toda esta comunidad ante la pandemia del coronavirus. Lo que vemos acá en nuestra primera diapositiva es que las emociones negativas son considerablemente más reportadas por los niños, niñas y adolescentes versus las positivas. Acá tenemos un testimonio de una adolescente de 18 años que nos dice, cuando se le pregunta qué emoción es la predominante en su día, ella dice triste. Mi mamá no entiende nuestra materia, tengo que ayudarle a mi hermanito con sus tareas, no tenemos wifi, tampoco computador, y vivo en el campo lejos de donde pueda recargar mi celular. Otro chico que nos recuerda lo que dicen muchos pacientes de 16 años, ¿cierto? Nos dice que está asustado porque puedo quedar repitiendo, porque no entiendo la materia. Y acá en este gráfico vemos que las emociones negativas como aburrimiento, la ansiedad, el sentirse molesto, frustrado y el sentirse solitario son las que son predominantes en los niños que fueron encuestados, que eso suma aproximadamente, bueno, el solo estar aburrido suma un 63% versus las emociones positivas, que es estar tranquilo, acompañado, feliz, entretenido, que suma en total tan solo un 3%. Por otro lado, una gran mayoría de los docentes, un 91.4%, considera que en este contexto el acompañamiento emocional de los estudiantes es más importante que la enseñanza de contenidos propiamente tal. Y en la siguiente diapositiva podemos ver que cerca de la mitad de los apoderados, un 55.3%, reporta que les ha costado acompañar emocionalmente a sus hijos durante el periodo de cuarentena. Acá si me pasan la siguiente diapositiva,
mi colega. Bueno, ahí nos quedamos un poco pegados. ¿Allí? Está bien ahí, ¿no? Javier, ¿me escuchas? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Vale, Ahí, perfecto. perfecto. Súper bien. Me decía me voy yo. Entonces, el 55% de los apoderados declara que le ha costado acompañar emocionalmente a sus hijos. Y acá hay otro testimonio de un chico de 16 años que dice, literalmente no hago nada productivo y me estreso conmigo mismo por ser incompetente y no hacer las guías que me mandan. Básicamente siento odio hacia mí mismo, pero feliz por que de a poco empiezo a hacer las cosas bien. Ahí agradecemos ese fin de optimismo que nos da este chico. En relación a las condiciones del hogar, eso también es relevante, y las herramientas para enfrentar la educación a distancia, el 50% de los estudiantes encuestados indicó tener un acceso ocasional o nulo al computador, y entre el 60 y el 80% reportó no contar un espacio adecuado para estudiar, materiales para realizar tareas o un ambiente de concentración adecuado en la casa. En la siguiente diapositiva nos relata esto de que los apoderados se han visto con necesidad de tener más ayuda para acompañar emocionalmente a sus hijos, y esto en este gráfico vemos que es aún más marcado en los grados socioeconómicos medios abajo. Por último, el 41% de los docentes declara la necesidad de un adiestramiento o de una capacitación en competencias para el uso de dispositivos digitales. Acá donde tenían que marcar en la encuesta qué competencia no la tenían o qué recursos no tenían. Vemos que destaca las competencias digitales, también el acceso a Internet y también el espacio adecuado para realizar las clases. Bueno, y con esto, modo de introducción aterrizada a nuestra realidad chilena, ¿cierto? Lo que queremos decir es que esta pandemia nos afecta a todos de maneras distintas, eso es verdad, dependiendo de nuestro grupo etario, si somos niños, adultos o ya adultos mayores, por supuesto que es un grupo también bastante afectado por la pandemia. Pero también destacar, quizás es algo que nosotros como trabajadores de la salud lo tenemos más integrado, pero en muchas familias esto no está visibilizado, que los niños no son indiferentes a los efectos de la pandemia. Desde muy pequeños son permeables a los estímulos estresores del ambiente y ellos experimentan miedos, inseguridades, el aislamiento físico, que muchas veces también es social, y ellos tienen una pérdida de actividades muy valiosa de su vida diaria, como es el ir al colegio. La evidencia nos muestra que el perder el colegio físico, el hecho de ir al colegio y tener estas rutinas y horarios, es muy perjudicial para ellos. Si bien el colegio virtual ha sido una gran ayuda, una gran herramienta, definitivamente no lo reemplaza. Entonces lo que tenemos que hacer es entender y visualizar estas emociones que han surgido con esta crisis sanitaria para así poder abordarlas de manera más adecuada. ¿Y qué desafíos nos ha mostrado la evidencia que tenemos durante esta pandemia? El primer y más grande desafío, ¿cierto?, es el desafío dentro de la misma familia, dentro de nuestro propio núcleo. Por supuesto, esta crisis sanitaria y este confinamiento que acarrea puede ser una oportunidad para estrechar lazos, para pasar más tiempo en familia, pero la verdad es que la evidencia ha mostrado que este periodo ha conllevado un aumento importante de la violencia doméstica. Esto se relaciona mucho a la falta de un espacio personal de cada miembro, pero también al aburrimiento de cada miembro. Esto lo vamos a ver más adelante, pero un grupo principal de riesgo son las familias en alto grado de pobreza, donde se ven obligadas, ¿cierto?, a vivir en hacinamiento. Los padres, por otro lado, están más estresados, pueden estar más estresados por pensamientos acerca de del futuro de sus trabajos, también acerca de la educación de sus hijos, que como vimos previamente han tenido que llevar la batuta a la educación muchas veces de sus hijos, también acerca de pensamientos de la salud de familiares, de seres queridos, o simplemente cargas de la vida diaria que se han visto intensificadas al estar más tiempo en casa, ¿cierto? Además, el estar más tiempo en un mismo lugar puede llevar a un sedentarismo, a una inactividad física y también a un retraso en ciertas etapas o ciertos hitos, como por ejemplo celebraciones de cumpleaños, celebraciones de graduaciones, que los chicos vemos que están muy preocupados, en el fondo pasar de cierta etapa, lo que hace que los días sean cada vez más tediosos y más monótonos. Otro desafío es problemas en la gestión y el manejo del tiempo.
La cuarentena puede para algunos, no para todos claramente, pero para algunos puede traer más tiempo libre. Y algunos más afortunados pueden aprovechar este tiempo libre de forma creativa, para practicar actividades de autocuidado, aprender nuevos hobbies, aprender cosas nuevas. Pero la gran mayoría puede aburrirse y puede aburrirse profundamente y sentirse frustrado. Y en general se ha visto que esto lleva a actividades poco saludables, lo que incluye, por ejemplo, algo que hemos visto, malos hábitos de sueño, periodos excesivamente largos frente a una pantalla, y de nuevo quiero destacar el sedentarismo. Y el no saber cómo utilizar provechosamente el tiempo puede también llevar a un sobrepensar. Esto es relatado o escrito en la literatura anglosajona como el overthinking. Sobreanalizar también puede ser, que es básicamente una rumiación que finalmente el desenlace es cargarnos hacia pensamientos negativos y más bien desesperanzadores. El problema y lo importante es que estos hábitos cognitivos pueden echar raíces y pueden mantenerse como una estructura cognitiva que va a permanecer incluso cuando la pandemia, incluso cuando el virus ya no esté aquí con nosotros. Entonces es algo importante que mirar y que vamos a mencionar después, que es el efecto post-pandemia, ¿cierto? Luego tenemos la ansiedad y el estigma. A medida que el virus se ha ido propagando, que los contagios han ido aumentando, la ansiedad y el estigma también lo han hecho. Tenemos ansiedad, tenemos insomnio, tenemos temor a contagiarse, tenemos frustración, irritabilidad. También en esto va metido la desinformación o la propagación de las fake news por redes sociales. Estas son una fuente importante de ansiedad y de segregación de ciertos grupos por desinformación. También el creer en información o en una propaganda errónea puede llevar a una actitud poco colaboradora hacia las medidas de salud pública implementadas y también empeorando el curso de la misma pandemia. Y esto es importante porque el miedo a contraer la enfermedad en algunos casos puede ser incluso más dañina que el virus en sí misma. Entonces es súper importante que las autoridades entreguen información verídica, clara, coordinada, pero que también tengamos en algún punto una visión algo optimista. Por último, quería destacar las personas con trastorno por uso de sustancias. Esto es históricamente un grupo un poco dejado de lado por la salud pública de nuestro país, pero la literatura se ha encargado de levantar alarmas sobre este grupo. Esta población se trata de una población de alto riesgo en todos los ámbitos sanitarios. Por un lado, tienen más riesgo a contraer el virus por las malas medidas de salud, por la mala inmunidad que tienen, pero también por el mayor contacto y deambulación que tienen por la ciudad para contactarse con los proveedores de sustancias, y por eso mismo no cumplen las medidas de cuarentena y son un vector importantísimo de contagio y son difíciles de controlar. Además, al presentar síntomas de abstinencia, pueden recurrir a sustancias aún más peligrosas o tóxicas, de confección incluso casera se han visto, o a recurrir a fármacos que se encuentren en la casa de prescripción médica. Se ha visto mucho consumo de clonazepam, y para qué no mencionar también el aumento del consumo de alcohol que hemos visto, y esto se ha visto también en población adolescente. Entonces es súper importante no dejar de visualizar el uso de sustancias. Y es algo que hemos visto nosotros, por ejemplo, en pacientes de corta estadía. Hemos tenido chicos hospitalizados dentro de este grupo, y la verdad es una situación bien compleja el poder darlos de alta y volver a mandarlos a este ambiente que en los tiempos de hoy es aún más preocupante. Y bueno, continuando, queríamos mostrarles un poco qué nos dice la evidencia, y uno de los estudios más interesantes es un estudio que se hizo en China en febrero de este año, cuando ellos ya estaban en el pic de esta situación y nosotros veíamos el virus como algo tan lejano. En esto fue una encuesta también vía online que se entrevista a padres, 168 niñas y 142 niños de entre 13 y 18 años, y se pregunta cuáles son los síntomas más frecuentes. Los síntomas que aparecieron fueron distracción, irritabilidad, miedo a hacer preguntas sobre la pandemia o de la salud de seres queridos, problemas para dormir, baja del apetito, agitación, ansiedad de separación, o algo que se llama, que en español no tiene una buena traducción porque es clinginess, pero es como un aferramiento, es como que el niño esté más meloso, más regalón o con un apego excesivo, pero con una connotación un tanto negativa y como de ansiedad por sentir cariño y contención. En la diapositiva siguiente tenemos el gráfico que nos muestra
que nos muestra estos mismos datos tabulados. Es información bien relevante porque con esto podemos un poco saber qué esperar en nuestros propios niños, y vemos que lo más frecuente es esto que les contaba yo, que es el clingy, que es como una ansiedad de separación, un aferramiento hacia los cuidadores principales. Luego lo sigue la inatención y la irritabilidad. La preocupación también es súper importante, y esto también quería destacar, solicitudes un tanto obsesivas por saber actualizaciones acerca ya sea de la pandemia, de las noticias, mamá, papá, cuántos casos van, cuántos fallecidos van, pero también para saber noticias sobre seres queridos, cómo está mi abuelita, no se ha contagiado. Es una preocupación que ya deja de ser saludable, por así decirlo, que está unido también a la siguiente, que es el temor y preocupación por la salud de sus familiares, y algo muy importante que yo creo que a todos les ha tocado ver, ¿cierto?, es los trastornos del sueño. Otro estudio bastante interesante es el realizado por el Lancet. Es una revisión rápida que se hizo sobre el impacto psicológico del coronavirus. Y lo interesante de esta revisión, como vemos en la diapositiva siguiente, es que ellos tomaron, esto es solo un ejemplo porque en realidad son muchos más estudios, pero tomaron la evidencia de la literatura acerca de pandemias anteriores. No sé si lo alcanzan a ver, pero ahí, por ejemplo, tenemos la pandemia del SARS-1, que fue muy importante en China, ¿cierto? Pero también en Canadá, sobre todo en Toronto, y ahí se realizaron hartos estudios acerca del impacto psicológico. También en Australia, por ejemplo, el H1N1, y el caso de África con el ébola, son hartos ejemplos de epidemias que afectaron obviamente de forma de mucha menor escala, pero también son ciudades o países que tuvieron situaciones de cuarentena, situaciones de confinamiento, y donde los niños se vieron privados de ir al colegio, adultos privados de ir a trabajar. Entonces son situaciones que podríamos pensar que son extrapolables. Ahora, también quiero destacar que esta literatura, la evidencia, no es solamente en población infantil, sino que es en población general, y es eso, tenemos que verlo como eso, es una extrapolación. En la diapositiva siguiente, entonces, podemos ver los resultados de esta revisión que hizo el Lancet, y nos da información súper importante y súper interesante para considerar ahora en nuestros tiempos. Ellos identificaron, revisando toda esta literatura, que tendríamos factores de riesgo prepandemia, donde podríamos encontrar sobre todo la menor edad, o sea, mientras más joven, en mayor riesgo estamos para tener alguna patología de salud mental, sobre todo entre los 16 y los 24 años. También encontraron el bajo nivel educacional, era un factor de riesgo. Y algo muy importante, la historia de patología psiquiátrica previa. Esto se asoció a síntomas de ansiedad y irritabilidad hasta 4 o 6 meses post liberación de cuarentena. Los profesionales de la salud, todos nosotros, tienen un riesgo significativamente mayor de padecer una patología de salud mental que la población general. Se vio que tenían sentimientos más frecuentes de rabia, de frustración, de culpabilidad, de desesperanza y sobre todo de aislamiento. En el caso del SARS-1, se vio que el personal de la salud tenía muchísima más preocupación de tener el virus y estar contagiando, lo que acrecentaba un sentimiento de ansiedad y de culpa. Luego, los estresores durante la pandemia. El primero de ellos es la duración de la cuarentena. Se vio que en más de 10 días de cuarentena se relacionaba con un mayor índice de trastorno de estrés postraumático. Así que es bien preocupante los números de cuarentena que ya llevamos en nuestro país, ¿cierto? También el temor a infectarse, ya sea este temor por salud propia o salud de terceros. Y en esto se vio que el grupo de mujeres embarazadas destacaba en grados más altos de ansiedad por temor de contagiar a su hijo. La frustración y el aburrimiento que viene a raíz del confinamiento, a raíz de la abolición de las rutinas, en niños no ir al colegio, y es agravado si se asocia a una sensación de aislamiento. Puede existir, por ejemplo, una frustración por no acceder a bienes básicos. Esto es no necesariamente por problemas económicos, sino porque no tengo el permiso para salir de la cuarentena, o el supermercado donde compraba siempre está cerrado. Incluso se reportó, y esto es de estudios del 2004, el no tener acceso adecuado a Internet para poder participar en videollamadas o poder socializar con los otros. Es algo que estamos viendo también, ¿cierto?
¿Para qué decir la falta de insumos básicos, el no tener agua, luz, calefacción, un lugar donde vivir? Esto genera ansiedad, frustración, enojo. También se reportó que el no poder acceder a horas médicas habituales y poder acceder a fármacos que muchas veces son de tratamiento crónico, generaba estos mismos sentimientos donde destacaba el enojo como emoción primordial. Por último, estresores durante la pandemia es la información inadecuada, que ya lo habíamos mencionado antes, ¿cierto? Y esto tiene que ver con la confusión de la población, más que nada relacionado a una mala coordinación de las autoridades y de una sensación de falta de transparencia en entregar la información por parte de las autoridades. Para que no crean que esto es una crítica a nuestra situación actual de gobierno, esto fue reportado en Toronto, en la epidemia del SARS, y fue un predictor de trastorno de estrés postraumático. Así que es algo para preocuparse. Y luego, por último, los estresores post-pandemia, tenemos dos grandes grupos, los financieros, que es un gran miedo que tenemos en nuestro país, ¿cierto? La pérdida de empleos, la pérdida de ingresos, y esto tiene un efecto a largo plazo luego de terminada la pandemia. Todos los estudios de de esta revisión que estamos mostrando muestran que las cuarentenas crearon un importante estrés socioeconómico, y eso considerando que fueron mucho más limitadas en intensidad y en tiempo. Y esto se relaciona a mayor prevalencia de patología psiquiátrica que se asocia a ansiedad, rabia y enojo nuevamente. Y luego el estigma social. Acá hay dos grandes grupos. Uno, nosotros, los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud, muchos alegaban que en sus vecindarios o incluso su propia familia los evitaban, no invitándolos a eventos sociales, rehuyéndolos del ámbito social. Y el otro grupo importante son grupos minoritarios. En nuestro país podemos ver el caso de los haitianos, por ejemplo, inmigrantes en general que tienen que vivir en condiciones de hacinamiento y se produce un estigma social por sospechar un mayor contagio en ese grupo. Para terminar con la evidencia un poco, no queríamos dejar de mencionar que nuestros niños son un grupo especial de riesgo, ya que poseen un cerebro en desarrollo, niños, niñas y adolescentes. Y a pesar de que el conocimiento acerca de las respuestas de este grupo a eventos adversos se ha expandido de forma importante en el último tiempo, la evidencia descriptiva en cuanto a respuestas en crisis sanitarias es muy escasa, por razones obvias, porque esto es una realidad que nunca nos había tocado vivir en nuestra sociedad contemporánea. Solo podemos extrapolar datos como lo hicimos previamente, pero lo relevante y el mensaje que queríamos dejar es que este es un grupo sin duda de alta vulnerabilidad. Todos nuestros niños, niñas y adolescentes son un grupo de alta vulnerabilidad ante la exposición de un trauma. Esto es relevante ya que el impacto en este periodo de vulnerabilidad puede perdurar a largo plazo. Lo que sabemos con seguridad es que en situaciones de estrés se produce una hiperactivación amigdaliana, que es ahí lo que vemos destacado en esa fotito, una hiperactivación amigdaliana que va a conllevar una hiperactivación de todo nuestro sistema límbico en general. Y para no entrar en tantos detalles, lo que va a crear esto son patrones de respuestas o patrones neuroadaptativos que pueden ser las bases, los cimientos para futuras patologías a largo plazo, donde destacan por sobre todo la ansiedad y la depresión. Entonces, lo que podemos estar presenciando ahora mismo, in situ, hoy, es el inicio de una nueva pandemia. Y acá en este siguiente gráfico hecho por el doctor Cabrera, presidente de la Xochitl, es que, como todos conocemos, ¿cierto? Vamos a tener la primera ola de la epidemia, que este pic nos va a traer morbilidad y mortalidad asociado directamente al COVID. Luego una segunda ola donde vamos a ver el impacto de restricción de recursos en patologías urgentes. Una tercera ola, el impacto de suspensión de controles de enfermedades crónicas, pero luego vendría, y ya estaríamos viendo el aumento, y yo creo que muchos ya lo han percibido, la cuarta ola, que es la ola de la salud mental. Entonces acá nos dice muy sabiamente el doctor Cabrera que se deben tomar ahora las medidas necesarias para mitigar las consecuencias de la pandemia de COVID en el área de la salud mental y considerarlas una prioridad nacional en la salud pública chilena. Entonces esto nos da para pensar y nos da también las ganas, ¿cierto?, para pensar qué medidas, qué herramientas son útiles para poder combatir esta cuarta ola quizás que se nos viene. Y entonces ahora les dejo a mi colega, el doctor Javier Rojas, que nos va a hablar
de qué medidas podemos tomar. Hola, buen día. Bueno, mi parte habla un poquito más de la gravedad en los pacientes que tienen alto riesgo de suicidio y posteriormente vamos a dar algunas recomendaciones tanto para padres como para niños y también para profesionales de la salud para poder cuidarse en estos tiempos de pandemia. ¿Ya? Aquí esta primera revisión corresponde a, en el fondo, el riesgo suicida y el coronavirus pudiesen aumentar el nivel la frecuencia de suicidios consumados. Nos vamos a dar cuenta de que así es. El distanciamiento físico prolongado aumenta el riesgo de suicidio y obviamente, como decía recién mi colega, esto tiene que ser una prioridad nacional, ¿ya? O sea, algunos de los factores de riesgo ya los conversaba Francisca, por ejemplo, el estrés económico de manera prolongada aumenta el riesgo suicida, esto especialmente en hombres de edad mediana, es el principal, el principal en el fondo, factor de riesgo de suicidio, es varios meses de no poder percibir económicamente el sueldo como solía hacerlo y de esa manera no poder sustentar a la familia. En segundo lugar, el aislamiento social, especialmente el aislamiento social, no tanto el aislamiento físico, sino que el aislamiento social. Las personas que tienen un riesgo aumentado de suicidio normalmente tienen conexiones sociales que no andan tan bien, ¿ya? Y en momentos de aislación social, esto se puede agravar y aumenta el riesgo. En ese mismo contexto, el no poder acudir a los grupos humanos que le reportaban una acogida emocional, como por ejemplo grupos religiosos, scout, diversos grupos humanos, eso puede aumentar el riesgo de suicidio, el no poder visitar a esas personas. Por otra parte, las barreras en el tratamiento de la salud mental no dejan de ser algo muy, muy importante. Por una parte, se hace muy importante el poder controlar a los pacientes de manera física, ¿ya? Porque eso ofrece una contención emocional que obviamente es mucho mejor que de manera de telepsicología o telepsiquiatría, ¿ya? Pero, por otra parte, la presencia de esta herramienta como la telepsiquiatría permite también dar tratamiento a personas en regiones extremas, donde normalmente no hay psiquiatras o psiquiatras infantiles, entonces normalmente tienen que esperar muchos meses para poder acudir a sus controles. Ok. Y la enfermedad y problemas médicos también son un factor de riesgo aumentado, especialmente discapacidad funcional, enfermedades malignas, trastornos neurológicos, dolor, enfermedades hepáticas, especialmente el hígado se ha visto que tiene una función muy importante respecto al sistema del ánimo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y artritis, también por el dolor que genera. Eso en todas las edades. Por otra parte, el tema de la ansiedad nacional, que tiene que ver mucho con el aumento de la información que se está recibiendo, la exposición a las noticias, ya esta ansiedad por conocer los resultados diariamente, ofrece una dificultad adicional para las personas que ya venían viviendo un trastorno respecto a su salud mental. Y por otra parte, el riesgo de suicidio es aumentado en los profesionales de la salud, especialmente en sistemas de turno, porque el ciclo sueño-vigilia, en el fondo, uno de los principales estabilizadores del ánimo de manera natural, ¿ya? Y aquí hay un estudio que muestra datos anteriores al COVID-19, del año 2019, y especialmente mujeres trabajadoras, personal de la salud, tienen un riesgo aumentado de suicidio. Ok, entonces tenemos algunas oportunidades también respecto a esta pandemia. En el fondo nos hacen replantearnos como prestadores de salud mental, nos hace replantear un poco a quiénes llegamos, de qué manera llegamos, de qué manera vamos acompañando, ¿ya?
Entonces, una de las primeras recomendaciones es distanciamiento físico, pero no social. Idealmente, y como preferir videollamadas, teléfono, en vez de WhatsApp o correo, ¿ya? Es muy importante poder sentir la presencia de la otra persona, aunque sea en una distancia social, ¿ya? El uso de la telepsicología, que no estaba tan desarrollado anteriormente por un tema más bien legal, pero ahora se vio la necesidad de poder instalarla y en el fondo también se necesita un cambio cultural al respecto que dé una legislación que establezca una base para poder trabajar al respecto, que no existe hoy en día. Por otra parte, el aumentar el acceso a cuidados de salud mental, está muy bueno visibilizar esto. Siempre se ha sabido que en el fondo la salud mental había estado muy relegada dentro de la atención de salud y esta no es la primera vez que me imagino que han escuchado respecto a la importancia de la salud mental en COVID, y eso es bueno, eso es súper bueno, que esté dando vuelta la idea de que la salud mental se tiene que cuidar y la tenemos que cuidar también a nuestros seres queridos. Por otra parte, ha habido estrategias de prevención de suicidio a distancia. Ya en otras partes del mundo se han integrado algunos sistemas, por ejemplo, las cartas de cuidado. Por ejemplo, una persona que está sufriendo y que no quiere entregar demasiada información respecto a su riesgo suicida, sus intentos previos, etcétera, pero se instalan en una red donde personas anónimas pueden mandarles cartas de cuidado, ¿ya? En ese contexto, acá en Chile, hace poco, la semana pasada, se ideó un plan que en teoría sería prioridad de gobierno. Vamos a ver cuándo sale y en qué circunstancias, pero la idea sería, es un plan que se llama Saludablemente, y la idea sería ofrecer ayuda constante al respecto con telepsicología acá en Chile, ¿ya? Por el momento está solamente la línea telefónica y sabemos que la línea telefónica en el contexto de pandemia no ha andado muy bien, pero se supone que va a haber una plataforma para poder entregar este tipo de atención, especialmente en la continuidad del acompañamiento psicoterapéutico, más allá de los farmacológicos. Bueno, tema de reporte de los medios, hayan habido muchas guías que nos ayudan a establecer puntos básicos respecto a la prevención de suicidio. Específicamente al establecer riesgo de suicidio, saber si una persona ha tenido intentos previos, si tiene en el fondo material en la casa que pudiese hacer que esa persona consume el suicidio, antecedentes familiares de temas de suicidio, porque el suicidio no siempre está ligado a un trastorno del ánimo, ¿ya? Se han establecido algunos elementos genéticos, neurobiológicos, en personas que pueden tener ideación suicida constante sin estar en un trastorno del ánimo. Entonces, es súper importante poder identificar esas cosas y para eso han servido mucho estas guías de reporte. Bueno, en este estudio, sacado ahora en la pandemia, se señala el hecho de que cuando como sociedad hemos vivido situaciones complejas y las hemos vivido todos juntos, algunas veces pasa que disminuye las tasas de suicidio, como pasó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, donde los intentos suicidas y los suicidios consumados bajaron en frecuencia. Ahí hay algunas hipótesis que explican que se debe al efecto de unión social respecto a que todos pasamos por lo mismo, que es una cosa bien importante. Y respecto a lo que a la pandemia actual, el uso de la tecnología nos conecta, ¿ya? Si la sabemos ocupar y tenemos una relación saludable con la tecnología, puede ser una muy buena herramienta. Bueno, aquí hay un gráfico de la Universidad de Santiago de Chile que habla un poco de lo que uno debiese tener en mente cuando una persona a uno le relata que está con ideación suicida, ¿ya? Es súper importante hablar del tema para poder reducir el estigma y saber que esa persona puede recibir ayuda, ¿ya? Evaluar el riesgo de suicidio, como les decía, intentos previos, la disponibilidad que tenga en la casa de
de poder consumar el suicidio. No es lo mismo una persona que a uno le diga, por ejemplo, sí, no, tengo ganas de desaparecer o tengo ganas de morir. A otra persona que diga, sí, sabes que he pensado en colgarme en la casa, en tal pieza, tengo la cuerda ya lista, y eso sucede. Es impresionante que cuando uno empieza a hablar de suicidio, esas cosas están presentes en niños, niñas, adolescentes y en adultos también. ¿Ya? Prevención del suicidio, entonces, integrar un programa general de respuesta para enfrentar la crisis de COVID-19, esa es un poco la idea de saludablemente este programa de gobierno. Vamos a ver cómo resulta eso. Entonces, herramientas para enfrentar la pandemia. Tenemos iniciativas a nivel mundial con varios rostros conocidos, muchos actores que están puestos en esta iniciativa y que se ha distribuido en redes sociales de manera bien importante, ¿ya? Y en el fondo ofrece herramientas bien específicas a los chicos de cómo ir manejando estos sentimientos. Les vamos a dejar los links al final de la presentación por si lo quieren revisar. En la iniciativa chilena, lo que les comentaba, el plan Saludablemente, eso fue el 19 de mayo, y dentro de las iniciativas chilenas también tenemos una página que se llama En Casa ¿Qué pasa? Es de la Facultad de Neurociencia de la Universidad de Chile y que también nos da herramientas básicas de cómo poder irnos cuidando emocionalmente en esta pandemia. También han habido guías de MinSal de distintos tipos. Aquí quise poner una que no aparecía en otras páginas respecto a el acompañamiento en la muerte de un ser querido por COVID. En el fondo, qué decirle a los chicos, cómo enfrentar esto, que puede ser muy, muy importante. ¿Ya? Porque los chicos puede que sigan jugando, ¿ya? Pero viven el duelo de una manera distinta, pero lo viven, ¿ya? No todos los chicos se deprimen cuando pierden un ser querido. Muchos chicos se vuelven irritables, se portan mal, etc. Y eso hay que poder visualizarlo. Respecto a la salud mental en niños hospitalizados, hay algunas páginas también que nos ayudan a poder entregar esa mejor información en psiquiatría de enlace y ahí estamos completamente disponibles para que nos puedan contactar y poder ofrecer este tipo de ayuda a los chicos que están hospitalizados en el hospital. Bueno, aquí hay algunas estrategias para padres. Voy a ser cortito porque me queda poco tiempo. Un poco de ayudar a los chicos a sobrellevar esta situación. Se ofrece también meditaciones para niños y que idealmente se puedan hacer una vez al día, idealmente antes de dormir, 5 a 10 minutos, no más que eso, pero toda la familia, un momento de unidad que puede ser muy importante, una buena oportunidad de poder estar más cerca de los chicos. Otra cosa es el tema de las rutinas en los chicos. La consistencia y la estructura son relajantes en momentos de estrés, eso lo sabemos. Entonces, es ideal que los chicos se puedan levantar, comer, acostarse en horarios normales y de manera rutinaria. Hacer un horario para que los chicos sepan, por ejemplo, que van a estudiar 20 minutos, después de un recreo de 5, siguen estudiando otros 20, un recreo más largo, etc. Y eso, si lo saben y lo tienen en un horario, ellos se pueden atener a cómo se va a venir el día en el fondo. Esto también es súper importante respecto a alternar trabajo con los juegos y saber que la capacidad de atención va del orden de los 3 minutos, después de los 4 años, a los 3 minutos por año. ¿Ya? Entonces, es súper importante saber que a los 9 años, en el fondo, un chico más de 20 minutos a uno no lo va a pescar mucho. Ya no va a tener la atención al 100% después de esos 20 minutos. ¿Ya? Entonces, es importante conocer eso para tampoco exigirles de más. Bueno, y la atención positiva, los chicos son súper concretos. Entonces, en vez de decirle, ya, lo hiciste bien, quisieron ordenar la pieza, es como, qué bueno que que pudiste ordenar la pieza porque ordenaste la cama y además pudiste ordenar tu ropa también, ¿ya? O sea, cosas súper puntuales, no tan generales, si no, no tiene mucho sentido en la cabeza de los chicos. Bueno, un poco también del coronavirus y adolescentes, que son otro grupo que es muy distinto, que es más difícil llegar. Son chicos que en el fondo lo que más valoran es la honestidad, ¿ya? Entonces a ellos no les sirve mucho el decir, no, se sabe que todo va a estar bien. No, en el fondo a ellos les sirve más que uno pueda validar sus emociones, poder compartir las emociones de uno como adulto también, y eso hace un sentido de unión más importante, ¿ya?
Bueno, obviamente los adolescentes en periodo de aislamiento social tratan de alejarse un poco de los papás. A diferencia de los chicos que están más apegados, como decía Francisca, los adolescentes tienden a no querer saber mucho de los papás. Muchos pacientes nos han contado que en realidad antes tomaban once con los papás, pero ahora ya no aguantan mucho tiempo, entonces almuerzan nomás con ellos y después en la once no. Entonces, claro, ahí se empiezan a ver problemas de vínculo familiar y que son súper importantes de visualizar. Entonces, a los adolescentes, a diferencia de los chicos que están más preocupados de que la gente no salga de casa, los adolescentes tienden a, pucha, ¿sabes qué? Me da lo mismo, salgo igual. Especialmente con trastornos de abuso de sustancias, como decía Francisca. Salen más de la casa, van a conseguir sustancias, etcétera. Les cuesta más el hecho de no poder ver a sus amigos. Entonces, están frustrados por no ver a los suyos. Es una buena idea apoyar la educación en línea, pero también en su justa medida, o sea, en el fondo, que tengan su rutina, ¿ya? Pero que no se estresen demasiado por las tareas que ofrece el colegio, porque finalmente no están las condiciones para que los chicos aprendan a un 100% y se les exige muchas veces a un 100% y eso no es bueno, ¿ya? Se tienden a estresar más de lo que debiesen estar estresados, ¿ya? Fomentar hábitos saludables, lo mismo que los chicos, en el fondo el tema del sueño, el tema de meditación, idealmente hora de pantalla, no más de 2 horas de pantalla idealmente al día, también espaciarla mucho del sueño para no afectar la arquitectura del sueño, es importante. Ayudar a que practiquen atención plena, un poco como el tema del mindfulness, reconocer las emociones, si estoy sintiendo algo, conversar de eso. ¿Ya? Eso es muy importante. Bueno, y algunas estrategias de automanejo para uno como trabajador de la salud. Es súper importante poder establecer rutinas que ayuden a estabilizar los ritmos biológicos, que nos levantemos todos los días a la misma hora, independientemente de que un día nos toque teletrabajo. Lo ideal es ser constante al respecto. El ciclo circadiano se ajusta con la hora de levantada, entonces es ese lo que podemos hacer para ajustar nuestro ciclo circadiano. Idealmente ejercicio físico, hay varias rutinas que han aparecido en YouTube y en otras plataformas para poder hacer ejercicio físico. Idealmente que la comida sea a la misma hora todos los días, ¿ya? Está muy conectado el sistema gastrointestinal con el sistema nervioso central, entonces eso ayuda a poder establecer un orden importante. Y las interacciones sociales, como conversábamos, privilegiar la videollamada por sobre el WhatsApp. Es súper importante ver luz para poder, para que el organismo sepa que es de día, ¿ya? Idealmente tomar 20 a 40 minutos, ahora en invierno es re difícil encontrar días con sol, entonces aprovechar los días que hay sol para poder tomar sol y fomentar la producción de vitamina D. Bueno, también un horario de actividades regulares, tanto para uno, si uno hace tiene un horario de actividades regulares, eso da un ejemplo a los chicos, para que puedan seguir sus actividades. Si uno no lo hace, los chicos en realidad no tendrían por qué hacerlo. Bueno, evitar dormir siestas. Acá estos son recomendaciones del doctor Cabrera, social afectivo bipolar, pero se extrapolan a todas las personas. La idea es no dormir más de 30 minutos durante el día. Algunos autores señalan que idealmente no más de 15 minutos, hasta 12 minutos es una buena cantidad al mediodía, ¿ya? Si es que uno necesita esa siesta, ¿ya? Pero lo ideal es no dormir durante el día. Y evitar la luz brillante, especialmente la luz de las pantallas en la noche, porque, bueno, afecta la arquitectura del sueño. Bueno, esto lo habíamos conversado. Eso. Entonces, aquí les dejamos algunos de los links, la bibliografía y también nuestros correos electrónicos por si quieren la presentación. Nos pueden escribir ahí a Francisca o a mí. Eso. Muy bien. Muchas gracias, doctores. Gracias, doctora Vargas. Gracias, doctor Rojas. Tengo una pregunta en la pantalla.
de la doctora Ana Lilia Quirós. Dice, ¿hay algún estudio sobre salud mental de niños con discapacidad y o sus cuidadores durante la pandemia? Yo ahí puedo, ojalá, responder esa pregunta. Ese es claramente un grupo súper dejado de lado en esta pandemia, tan dejado de lado que ni siquiera lo incluimos en nuestra propia presentación. Un poco un mea culpa eso. Pero sí, UNICEF, de ahí lo podemos también incluir en los links de la presentación, lanzó un reporte de la preocupación que tiene con niños con necesidades especiales o con discapacidades, en el sentido de que la información, número uno, no está enfocada en ellos. Muchos niños tienen discapacidad intelectual, tienen problemas en el lenguaje, y a ellos les cuesta mucho más entender la información, entender lo que está pasando, y también verbalizarlo. Entonces, ellos, por supuesto que son un grupo de riesgo altísimo para desarrollar una patología de enfermedad mental. Está también todo el ámbito médico, son niños que requieren muchas consultas médicas, muchas consultas kinesiológicas, muchas veces que no están pudiendo realizar. Y lo otro, que es lo más preocupante, son niños que son más vulnerables a ser víctimas de abuso sexual. Y hay algunos reportes en que ha aumentado el abuso sexual en niños con discapacidades. Entonces, bueno, súper general la respuesta, pero sí hay estudios, hay reportes. Lo que está sucediendo es que no son tan visibilizados, obviamente, siempre es un grupo un poquito dejado de lado. Bien. No sé si hay más preguntas, gente. Yo quería agregar algo ahí. Hay un link dentro de la bibliografía que justamente es de UNICEF y que habla de lo que nos cuenta Francisca. Por si les interesa, nos escriben al correo, les enviamos la presentación y aparece el estudio que lo indica. Ampliando un poco la pregunta de la doctora Quirós, ¿y qué pasa con los niños? Algo dijo la doctora, ¿qué pasa con los niños con trastornos del neurodesarrollo, con niños del trastorno del espectro autista, con déficit atencional, etcétera? Mm. Ahí es súper interesante ese tema porque especialmente, por ejemplo, con chicos dentro del trastorno de espectro autista, eh, me he visto en la situación de que la mayoría no les gusta la teleconsulta, ¿ya? A diferencia de otros chicos que no tienen problema y la teleconsulta ha servido incluso para conocer sus piezas, que me muestren sus juguetes favoritos, etcétera. Los chicos con trastorno de espectro autista sienten que la consulta es un momento de mayor cercanía humana, cosa que les cuesta mucho, ¿ya? Y esos chicos necesitan atención presencial, o sea, debe ser, o sea, es una cosa que hacemos, prioridad para esos chicos en atención presencial, con todos los cuidados correspondientes, porque sabemos que no andan bien si es que lo hacemos por psiquiatría. Eh, y lo otro es que en chicos que no han llegado a atención terciaria y atención eh, que no están recibiendo ayuda, están más propensos a maltrato. Y eso es tremendo, 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 porque en el fondo son chicos que les cuesta mucho expresar sus emociones, entonces se vuelven irritables, se portan mal, dejan la embarrada de la casa y todavía está instalada en la sociedad chilena como una forma de educación el tema del maltrato. Entonces, es importante el tema, súper, súper importante. Tengo otra Disculpe. pregunta, una pregunta de la doctora Nicole Enrique, dice, respecto a la situación de salud mental en hospitalizados, ¿han visto cambios a partir de la disminución de las visitas en las unidades? Yo, en lo personal, no he visto cambios, al menos en las pacientes que me ha tocado interconsultar. No, porque están súper bien conectados con la videollamada. O sea, lo que sí cambia es si tienen acceso a videollamada o no. Eso es lo que me ha tocado ver más. Pero el hecho de estar conectado por videollamada, eso les ayuda mucho. No sé qué dices tú, Fran, si te ha tocado algo distinto. Yo creo que de todas formas lo que ha cambiado, sí, de todas maneras, es la priorización. O sea,
en este momento de crisis estamos priorizando quizás los casos más graves, casos como intentos de suicidio, casos que son urgencias psiquiátricas, que son las que vamos a ver, las que damos prioridad, pero muchas veces trastornos ansiosos, trastornos del ánimo que no son tan graves, lo hemos ido dejado de lado. Y creo que el efecto no lo estamos viendo tan claro ahora, en agudo, pero yo creo que lo vamos a ver a mediano o largo plazo. Para complementar la pregunta anterior, hay otra que es muy similar, pero que hace énfasis en cómo poder apoyar la salud mental de los pacientes, de los niños que están hospitalizados. Ahí, Jao, tú eres el experto. Sí, a mí lo que me ha servido mucho es poder tener un contacto frecuente con las familias que he tenido la posibilidad de interconsultar. En el fondo, el que tengan el correo mío, que me puedan escribir, poder entregar herramientas, que por último sientan que hay alguien al otro lado que se está preocupando de la salud mental de ellos y de sus niños, ya ofrece una contención emocional importante y a veces mandan correos de agradecimiento y uno siente que en realidad intervención más que entregar el correo. Entonces, eso sí me ha parecido que les ha ayudado. Sí. Sí, y si también de repente aparecen situaciones de riesgo, también saber qué hacer. Entonces, que nos puedan contactar y nosotros entregar herramientas al respecto. Y bueno, agregar que Hola. ahí en los enlaces dejamos las recomendaciones de salud mental en niños hospitalizados, que están bien buenas, para echarle una mirada. Sí. ¿Hay una pregunta ahí? Sí, hola. ¿Sí? ¿Sí? Hola, Violeta. Violeta, psicóloga de acá del hospital de salud mental y de oncología infantil. Yo creo que con respecto a la pregunta, yo creo que es súper necesario poder también complementar con lo que están diciendo, bueno, nuestros compañeros en ese sentido, pero el hospital también ha creado una plataforma súper interesante desde el trabajo de psicología, trabajo social y además también educación, donde tenemos cápsulas para que los niños de alguna otra manera ingresen y trabajen de alguna manera o que interactúen con los papás, cápsulas también de trabajar manejo de ansiedad, mindfulness, mucha plataforma para disminuir un poco el efecto que tiene el no estar con sus papás en este tiempo. Entonces, desde ahí yo creo que es importante el complemento, el trabajo que de alguna otra manera, si bien los casos más complejos obviamente es complementado con psiquiatría, ¿cierto?, en salud mental, los casos, por ejemplo, donde los niños están más ansiosos o que de alguna otra manera van a presentar dificultades en el tema vincular, los más chiquititos, por ejemplo, estamos súper coordinados con las enfermeras de cada unidad, donde estas cápsulas que están en la página del hospital están presentes para poder hacer un trabajo donde el impacto sea menor en los niños al no estar con sus cuidadores. Eso quería comentar. Bien, muchas gracias. Bien, bueno, yo sé que el doctor Zamora está muy preocupado por la cuarta ola. Me imagino que todo el equipo. ¿Cómo ven ustedes esto y cómo se está preparando el equipo de psiquiatría para esta cuarta ola donde probablemente, y ojalá así no sea, pero probablemente el tema de los suicidios que comentó Javier se espere que aumenten? ¿Cómo está el equipo en eso? Mentalizado, harto mindfulness, harta meditación, porque sabemos que se viene un trabajo duro, ya se está notando en realidad el tema, hay mucha tensión. Eh, por supuesto que el hecho de que haya cuarentena hace que solamente lleguen a urgencia los casos más graves, pero sabemos que hay mucho paciente ahí esperando por atención, hacer teleconsulta para poder ayudar al respecto, pero sabemos que se nos viene grande la carga. Bueno, es parte de nomás. ¿Sí? Nos toca un poquito después que el personal de urgencia, de intensivo, pero nos va a tocar. ¿Sí? Yo creo que la sensación actual es como que si fuera una olla a presión, que estamos
aguantando los pacientes y, como dice Javier, con la telemedicina, teleconsulta, como que liberamos un poquito esa presión, pero en algún momento esta olla va a haber que destaparla. Ya venía muy complejo. La crisis social había complicado muchos temas de salud mental, tanto en lo económico como el estrés que generaba la violencia a la que estábamos expuestos tanto sociales como en la televisión, como lo que se veía en las calles. Y eso viene más encima del tema del coronavirus. Vamos a completar un año en situación altamente estresante. Sí, o sea, yo creo que por eso también acá en Chile como que esta ola se fue adelantando. Ya la vemos ahora en grados bien altos. Bien, bueno, esperemos que no sea tanto. Hay muchas felicitaciones en el chat por la presentación, a la cual yo también me uno. ¿Ya? Muchas gracias a los doctores por la excelente presentación y la puesta en este tema tan trascendente. Así que gracias de nuevo y muchas gracias y nos vemos en la próxima reunión. Hasta luego. Gracias por la invitación. Para tranquilidad de todos, la presentación está grabada. Supongo que contamos con su autorización para yo poder difundirla. Perfecto. Por supuesto. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Chao, chao.